vuelta de la publicidad vamos a seguir hablando de corrupción política. Hemos comenzado este programa hablando de Amancio Ortega y la mitad de esa parte del debate se ha ido para destinarla a hablar de corrupción política. Sin embargo, hay un dato que dice que Navarra es la única comunidad donde ningún representante político ha sido juzgado. ¿Qué os parece? Imputado. Yo creo que eso es una magnífica noticia para esta comunidad, pero también demuestra muchas cosas, ¿no? Yo creo que demuestra que todos esos partidos que durante tantos años han tratado de hacer discursos contra UPN, pues esta es la realidad. Ni un solo cargo de UPN está hoy en un proceso judicial. Y hemos gobernado esta comunidad 17 años. Y eso lo que demuestra es que otra forma de hacer política de verdad, no de aquellos que dan lecciones de ética y luego se pasan la ética por donde quieren cuando tienen responsabilidades de gobierno, que otra forma de hacer política de verdad, la de no aprovecharse de las instituciones, es posible. Y lo hemos demostrado nosotros 17 años en el gobierno de Navarra sin que haya aparecido ni un solo caso de corrupción que haya sido juzgado, y en este momento no hay nadie imputado. Lo que sí es verdad es que hoy la presidenta del gobierno tiene que estar dando explicaciones en el Tribunal de Cuentas por el cobro de unas dietas en el Ayuntamiento de Pamplona, que tendrá que explicar, que estamos esperando que se conozca cuál es la decisión del Tribunal de Cuentas, pero que de momento lo que ha dicho un tribunal es que los datos que se han publicado sobre esa materia son ciertos y son veraces. Empezamos por Koldo, luego Laura y después Ana, ¿vale? No te enfades. No te enfades, Ana. No, a ver, 17 años de gobierno de UPN, efectivamente, 17 años de tener al frente del gobierno a unos pésimos gestores. Antes he dado unas cifras de... No, pero otra vez no. No, pero bueno, ahora no. Antes he dado unas cifras de la deuda que nos dejaron los 17 Estamos años... hablando de corrupción, señor Martínez, porque de gestión podemos hablar de su gobierno horas, ¿eh? De los 17 años de pésimos gestores que han sido los gobiernos de UPN. Una deuda de 3.323 millones de euros, 5.200 euros de las más bajas de España. Aproximadamente por habitante en Navarra. Nos encontramos con una aportación al Estado que ha ido creciendo un 20%, 100 millones más durante los últimos 5 años, con unas arcas forales que nos dejaron exhaustas, vacías. En el año 2007, señor Sayas, teníamos 1.200 millones de euros de tesorería. Sí, y que luego ha habido una crisis. ¿No se enteró usted que en 2008 cayó el Lehman Brothers y hubo una crisis mundial? ¿Usted se enteró o no se enteró? Y hace 2 años no había más de 50. Claro, y mucha gente estaba en el paro, porque había una crisis. ¿Puedo pero seguir? que hablamos de corrupción. ¿Puedo seguir o le digo que se calle? No, pero se lo digo yo, se lo dice no, usted. está debatiendo las ningún cifras. Problema. El problema es que se trata de hablar del tema que está sobre la mesa. Entonces, como usted no puede acusar de nada a los gobiernos anteriores de corrupción, sí, les estoy habla de acusando, gestión. Y de gestión, como empecemos a hablar del suyo, podemos estar horas, señor Martínez. Pues estamos horas. Pues eso. Yo les acuso de ser unos pésimos gestores, de haber destrozado las arcas forales, de haber quitado, de haber vaciado las arcas forales y haberlo llevado a proyectos tan impresionantes como el pabellón Reino Arena. En salud, nos dejaron ustedes con unas listas de espera inadmisibles. 5 años sin convocatoria de oposiciones en educación ni en ningún otro ámbito. Derechos sociales, mire, en derechos sociales, una falta de partida presupuestaria total. Hubo que, desde cuando llegó este gobierno, hubo que inyectar 28 millones de euros nada más llegar para atender prestaciones garantizadas como la renta de inclusión social. Recortaron ustedes más de un 50% de las dotaciones para empleo social. Recortaron todas las subvenciones a entidades sociales de la discapacidad. Recortaron las ayudas a la dependencia en un 25%. Es que podría seguir y seguir. Sí. Podría seguir y seguir. Las entidades locales, las deudas que ustedes dejaron para con las entidades locales. Señor Sayas, 17 años de unos pésimos gestores. ¿Puedo contestarle brevemente? Mire, sí, 17 años... Yo no le voy a interrumpir, mire, a diferencia 17 que usted. Años en los que esta comunidad ha sido un ejemplo y una referencia para el resto de comunidades de España. Cosa que está ocurriendo justo lo contrario desde que ustedes son gobierno. Hay muchísima gente defraudada en esta comunidad, ¿saben por qué? Porque llevan muchos años contando ese cuento, diciendo que tenían una alternativa para la sanidad y hoy la sanidad está peor. Mentira. Diciendo que tenían una alternativa para la educación y hoy hay mucha gente que ni tiene becas. A la gente que le están obligando a aprender euskera en una educación sectaria e ideologizada, que es la que están impulsando ustedes. Mucha gente a la que no se le valora la dependencia, se le valora tarde. Mucha gente a la que en materia sanitaria se siguen haciendo prestaciones y conciertos
conciertos en más cantidad en privatizaciones de la que se ha hecho nunca en los últimos años de esta comunidad, y eso lo está haciendo su gobierno. Y además subiendo impuestos a la gente, y además poniéndose en contra a sindicatos, a trabajadores. La extra casi no la pagan, la última comunidad en pagarla, ustedes que venían a defender a los trabajadores públicos. Y eso es la decepción de la sociedad navarra. Y además esta comunidad, que antes era un ejemplo y una referencia para toda España, hoy no lo es desde que ustedes son gobierno. Señor Sayas, miente y usted sabe que miente. Miento, ahí están los datos. Miente y sabe que miente. Laura. Bueno, para empezar, señalar que resulta lamentable tener que felicitarnos porque supuestamente en Navarra no haya ningún caso de corrupción. Es como si ya hubiéramos normalizado lo que no es normal. En cualquier caso, una cosa es que no haya casos de corrupción, que entonces me pregunto yo qué es lo que pasó con José Choandía, exalcalde de UPN, que sí fue condenado. José Choandía no ha sido condenado. Perdón. El exalcalde del Valle de Hues, que fue condenado para 1 año de cárcel. Hoy José Choandía, también exalcalde de UPN, sabemos que va a ser juzgado. También está la desaparición de la CAN, que del año 2009 pasó de tener archivada por los tribunales. Un patrimonio de 1.250 millones de euros a 3 años después 280 millones de euros. La presidenta está en el Tribunal de Cuentas. ¿Qué le dice Podemos a la presidenta? Tenemos el caso de Javier Pomés, al que le piden 3 años y medio de cárcel. Pero no es cargo público, hija mía. Fue un ex eurodiputado de UPN-PP. ¿Puedo intervenir así suelto, ¿no? La verdad es que sería bastante más cómodo poder argumentar sin interrupciones porque no dejan hablar, entonces así no se puede debatir. Continúa, Laura. Sí, gracias. Entonces, bueno, pues podríamos hablar de muchos casos. También la planta biogás de Ulzama, la propia Cámara de Comptos, ha señalado que ha habido cobros de, ¿cuánto? 3,28 millones de euros que se han hecho por duplicado. Por lo tanto, el caso de UAGN, que hoy el Gobierno muy acertadamente ha decidido recurrir porque entiende que, bueno, que podría haber indicios más que suficientes para poder al menos seguir investigando. Un sobreseimiento provisional significa que, bueno, que en tanto que no haya indicios suficientes puede archivarse, pero no significa que se cierre definitivamente, y eso es lo que se ha hecho, recurrirse, porque se tiene en cuenta que no han sido investigados todas las denuncias llevadas a cabo por la Guardia Civil. Hablando del caso de la UAGN, después veremos un reportaje. Entonces, lo que quiero decir es que, bueno, que de una parte están las sentencias que pudieran corroborar que ha habido o no casos de corrupción, que luego también, si nos retrotraemos en el tiempo, aquí ha habido casos escandalosos con condena incluida, como fue el caso Urralburu, Aragón, etcétera. Por lo tanto, habría que analizar ese estudio, qué fuentes y qué datos ha empleado para llevar a cabo esas conclusiones. Pero, como digo, es muy triste que tengamos que estar felicitándonos porque no haya ningún caso de corrupción, una corrupción que en España tiene un coste anual, un impacto de 30.000 millones de euros al año. Y esto no son elucubraciones, es un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, de Armando Fernández, que basándose en datos del Consejo General del Poder Judicial y por lo tanto en hechos probados, ha detectado que son 30.000 millones de euros la cuantía que cada año tenemos que dejar de recaudar o dejar de percibir por consecuencia de esto, y que nos supone a cada español y española más de 500 euros en nuestro bolsillo. Pero es que además está el fraude fiscal, que son 48.000 millones de euros al año, los 60.600 millones de euros de rescate a la banca, que yo creo que también la corrupción habría que redefinirla, porque cuando se gobierna, se legisla al servicio de las élites, también eso podría calificarse como corrupción, porque al fin y al cabo esto supone restricción de derechos fundamentales, de servicios públicos, y la gente se muere, hay que recordarlo. Mencionaba Laura... Se muere cuando no tiene una asistencia adecuada, cuando no puede pagarse los medicamentos. Ahí están ustedes del rescate ciudadano. Ahora no les he visto nada del rescate ciudadano. Eso es lo que dicen, eso es lo que dicen ustedes, porque no saben más que mentir, y por lo tanto... y cariño, yo podría dar aquí un botón y escucharle todo esto de la deuda, de lo malos que son los bancos, lo perversos que son los empresarios, opresores, lo peor de lo peor. Han desahuciado a familias enteras sin ningún pudor, dejándolas en la calle con sus abuelas e hijos. ¿Eso usted lo avala? Es que... Por supuesto que no lo avalo. Pues entonces que no legislen, o al menos sálgase de un partido, sálgase de un partido que ha estado mirando hacia otro lado cuando cada año a lo que yo voy se practicaban se quedan en la más de 3 desahucios al día. Mire,
ustedes se quedan en la superficie. Tienen estos mantras, que si los desahucios con los que llegaron a diferentes gobiernos, con el rescate ciudadano, todo eso que luego ni la señora Colau, que tanto decía, luego no ha hecho nada, porque luego cuando se gobierna ya no es tan fácil hacer las cosas. Pero independientemente de eso, vamos a ver. ¿Usted conocía, no sé si la conocía o no, la presidenta del Parlamento creo que era de Baleares? Tuvo que dimitir. Esa presidenta, ¿qué es lo que pasó con ella? ¿Por qué dimitió? Creo recordar que era por alguna... No lo recuerdo muy bien, recuérdemelo usted. Pues creo yo que era por haber amañado, por querer amañar y pretenderlo, con un amigo suyo, un contrato público. ¿Y qué fue lo que pasó? Automáticamente se la expulsó del partido. Sí, y al otro, porque no, estos que les se la expulsó del partido. Sí, vale. ¿Y estos de Madrid, por qué no se les ha expulsado del partido? Porque ¿sabe qué están haciendo esas dos personas de Madrid sí, en el Ayuntamiento de Madrid? Sí, pero están acusadas. Están auditando una deuda, enfrentándose a las élites financieras que son muy capaces de pagar con dinero la conformación de cualquier tipo de acusación. Pero hay que ser rigurosos. No se puede tirar así, como he dicho antes, que todo el mundo es culpable, hay que ser rigurosos. Y estos van a pagar su factura precisamente por haber mentido y pretender buscar donde no había. Y que me queda mi rático, la última... No, pues, si yo no he dicho nada. No, pensaba que Sergio me decía. Vamos a ver, eso con respecto a la... Señora Pérez, que aquí hay para todos, Por lo tanto, lo que he dicho antes, vamos a ser equilibrados. Ya sé que ustedes no tienen nada más, porque no valen para otra cosa. Valen para mucho, porque esto para ustedes parece que es mucho, pero realmente para beneficio de la sociedad, esto no es nada, porque ustedes se rascan un poco y lo único que hacen es trabajo sucio, trabajo y política sucia. Pero también quiero ir a las palabras del señor Martínez, de Geroabay. Miren, lo que está pasando en Navarra estos 4 años... es un mal sueño para los navarros, que ya llegaremos los demás cuando gobernemos, después de cuando ustedes se vayan dentro de 2, y ya lo arreglaremos. Miren, en educación, ¿le parece poco? A mí me parece que una cosa es, por supuesto, el Navarra, esos desmanes que se hicieron en todas las comunidades, en esta incluida y en otras gobernadas por otros partidos, desmanes que se hicieron en época de bonanza. Todos han pagado, los ciudadanos, los primeros, han pagado los platos rotos de aquellos desmanes. Pero ahora, que ustedes están gobernando... ¿Quiénes los hicieron, señora Beltrán? Voy con sus desmanes, con los suyos, que son tan gordos, aunque a ustedes no les importe, que solo les importa lo económico, solo les importa eso. La imposición. A ustedes les han salido a la calle un montón de asociaciones y de colectivos y de sindicatos en asuntos educativos, porque han querido ir, y gracias a que han salido, quitarles el programa de aprendizaje en inglés, que es lo que pretendieron desde el principio. Han salido sindicatos a la calle con la educación. No les querían pagar la paga extra. No querían subirle a la educación concertada. En educación, un desastre. La mayoría de la gente en contra suya. En salud, ahí está la guerra de cifras, de listas de espera. Ahí lo dejo. En economía, fuga de empresas. Aquí no viene nadie porque no está el clima político favorable como para la implantación de nuevas empresas. Obviamente, pues se van a otros sitios no solo con una fiscalidad mejor, también con un panorama político mucho más estable y con mucha menos conflictividad laboral. Muy importante también. Y luego, dentro del tema económico, también, ahora hemos tenido el último dato, lo que ha bajado la exportación en Navarra, el último dato reciente. Si es que no hay dato bueno con ustedes. Lo bueno es que pasarán estos 4 años y los navarros, si es que llegan, y los navarros verán que ha sido pues un mal sueño, pero en cualquier caso también quería hacer... El próximo día me va a traer un cronómetro. Es que, claro, aquí se hacemos intervenciones de 50 minutos, lo demás no podemos hablar. Al asunto de la señora Barcos, pues claro. Yo por prudencia y porque me parece lo legítimo en política y el decoro político así lo exige, vamos a esperar a que juzguen. Sí, pero yo sí que tengo con ese tema una pregunta. Con ese tema que está apuntando la señora Beltrán, yo tengo una pregunta para la señora Pérez. ¿Qué va a pasar? Sí, yo también, pero que es que también quiero decir una cosa. Espero que me dejen contestar. Yo le voy a preguntar a la señora Pérez, porque lo que va a hacer el señor Koldo Martínez ya lo sé. ¿Qué va a pasar mañana si el Tribunal de Cuentas dice que la presidenta Barcos, como se le investiga,
ha cobrado dietas en el Ayuntamiento de Pamplona, a pesar de que sea falso que asistía a esas reuniones, porque mientras se celebraban esas reuniones ella estaba en Madrid y por tanto no podía estar en dos sitios a la vez, porque algunos han tratado de decir que era el sistema. No, no era el sistema, era si con el mismo sistema, que del sistema también podemos hablar, era si con el mismo sistema alguien justificaba reuniones que sí se producían o si otra persona, en este caso la presidenta Barcos, cobraba por reuniones que no se producían y por tanto cogía un dinero que impropiamente de los ciudadanos. De eso es lo que estamos hablando. ¿Qué va a pasar mañana si el Tribunal de Cuentas dice que la señora Barcos efectivamente hizo eso? ¿Podemos y su ética le va a pedir a la señora Barcos la dimisión de presidenta del Gobierno? Y si es así, ¿va a hacer una moción de censura si la presidenta no dimite? Brevemente, Laura. Brevemente, creo que con todas las exigencias se me podría conceder un poco más de tiempo, porque si no esto se convierte en algo desequilibrado. No hay más que ataques basados en falsedades, es que a los cuales luego también quiere hablar. A los cuales no se me permite responder. Nosotros no tenemos un doble rasero según a quien se acuse y a quien afecte la legalidad. No la tenemos. Somos iguales para todos y todas. Por lo tanto, analizaremos lo que ese Tribunal de Cuentas resuelva con la misma exhaustividad y con los mismos datos y el mismo rigor que os pediría también a vosotros y que, por lo tanto, en su momento, en su debido momento, nos pronunciaremos al respecto. Ahora bien, ese sistema de dietas de los cuales se beneficiaron absolutamente todos los partidos era prácticamente... Pero no las cobraban dos veces. Era más que cuestionable y que dice mucho de cómo se ha desarrollado la actividad política por parte de muchos partidos con su connivencia también. Entonces hagan ustedes también autocrítica. Por lo tanto, no hagamos referencias personales, hagamos referencia a cómo vivimos en un sistema donde se ha sido totalmente connivente con prácticas que podrían tacharse de poco éticas. Y dicho esto, a mí me gustaría decir que, bueno, pues que tanto que hablábamos antes de la reforma fiscal, de cómo ustedes vendrán a salvar Navarra dentro de 2 años, creo que es importante que la ciudadanía conozca el peligro público que supone que UPN-PP gestionen lo público. Es un auténtico peligro público. Y los datos están ahí. Y los datos son que se ha multiplicado por 5 la deuda pública, pasando del 2008 817 millones de euros a, como ya se ha dicho, 3.323 millones de euros. Por lo tanto, cuando ustedes dicen no querían pagar la extra, no querían dar más recursos e invertir en servicios públicos, mejorar las listas de espera, es que con el agujero que ustedes nos han dejado, con una deuda que para poder pagar tenemos que seguir endeudándonos, con unos intereses abusivos. Luego decimos, qué malos son los bancos. Claro, es que el Parlamento Social ha sido quien ha detectado más de 170 millones de euros de deuda que podrían considerarse ilegítimas porque responden a unos intereses por los cuales hemos estado pagando 5 veces más de lo que nos correspondería. Y por lo tanto, como consecuencia de su gestión, nos encontramos con que se tuvo que hacer una reforma fiscal que nosotros ya denunciamos en su día en algunos aspectos, que precisamente porque no se quiso tocar el impuesto de sociedades, si no dijeron eso que no se pudo, claro que lo dijimos, y si no, ahí está la hemeroteca. Ahí está la hemeroteca. Sí, exacto, ahí está la hemeroteca, ya lo vamos a poner. Nosotros fuimos críticos con esta reforma fiscal porque creíamos que se tenía que haber ido más allá en el impuesto de sociedades. Las grandes empresas que no pagan, las deducciones de las que se benefician y que suponen un impacto fiscal negativo para las arcas públicas, que si empiezas a sumar, son 38 millones por un lado, como consecuencia de la generación de empleo de calidad, que no es de calidad, que permite contratar a un ingeniero por 1.200 euros, pero es que acabe. Es que también existe una connivencia y se ha dado una connivencia con el fraude fiscal que permitió que se prescribieran el año pasado 50 millones de euros porque ustedes no dotaban de recursos a Hacienda. Pero ¿qué pasa con esa lista de deudores, señora Beltrán? Tanto que le gusta, 280, ¿cuánto era? Perdone. Pues que muy bien, 237,9 millones de euros que no ha podido recaudar la Hacienda Foral y que no hay reforma fiscal que pueda suplir esto que no pagan algunas empresas. Por lo tanto, vayamos a la raíz de las cosas y hagamos menos demagogia. Pero esa última intervención de Koldo Martínez, tenemos que cerrar ya esta mesa de debate y le toca a La Koldo. señora Beltrán hablaba de mal sueño. Efectivamente, los que durante
una gran parte de los últimos 80 años han gobernado España, y me refiero pues al Partido Popular, y durante los últimos 80 años ha gobernado Navarra, y me refiero... Bueno, nosotros solo tenemos 30 de historia, Sergio, con lo por cual favor. haber gobernado 80 ya, pero que no diga lo que no es. Porque de historia tenemos 30 y hemos gobernado 17. ¿Por qué no te callas? Porque no me callo, porque lo que usted dice es mentira. No. Claro, entonces... Ustedes y sus padres y sus abuelos. No, mis padres porque- ni mis abuelos no han gobernado en ningún Bueno, no sitio. vamos aquí Señor a Sayas, hacer ¿me va a dejar menciones. hablar? No lo sé. No, vamos me a va hacer a aquí dejar lo que no hablar, es, me va a vamos a porque hacer lo aquí menciones político personales. es No, o sea, mentira. el régimen. Y mentira. El régimen. Pero es que yo no formo de ningún régimen. Usted no sé también- de lo que forma parte y con quién gobierna usted para ¿Puedo empezar hablar? con los que Tenemos que ir cogían pistolas terminando, No, así no, que- no, días. quiero Yo hablar, no estoy quiero en hablar. Coldo, por Y favor, si no, 2 y si minutos. no vengo más. No, No sí, vine, quiero hablar y no vine nunca más. Le estaba diciendo que El régimen. le estábamos diciendo 80 que le años de íbamos a gobierno. dejar hablar, pero por favor, Vale. no empiecen aquí en un debate No, yo ya solo y estaba en hablando, una yo he respetado discusión. todas las voces. Por eso yo le he dicho que iba a ser la última intervención Vale, la suya. Gracias, le agradezco. 80 años de régimen en España. Entiendo que en España y también en Navarra nos digan que queríamos cargarnos el PAI porque no es verdad, es mentira. No nos hemos cargado el PAI, lo hemos mejorado. Hemos pagado la extra, es verdad, mucho más tarde de lo que ustedes con su verborrea y su demagogia querían, pero fueron ustedes los que la quitaron. La pagamos en cuanto hubo dinero para pagarla. Seguimos manteniendo la concertada, por mucho que desde algunos sectores muy próximos a ustedes digan que nos queremos cargar la enseñanza concertada porque creemos en la colaboración público-privada, están disminuyendo las listas de espera de una forma impresionante, mal que le pese, y sé que le pesa mucho. Privatización, ¿eh? No hay fuga de empresas, todo lo contrario, están viniendo empresas a Navarra, está disminuyendo el paro, está aumentando el empleo. No hay tanta conflictividad laboral como en los años en que ustedes gobernaron. Y sí, es verdad, parece que en mayo disminuyeron algo las exportaciones de Navarra. Respecto al tema de la señora Barcos. La señora Barcos hizo exactamente lo mismo que 58 concejales del Eso es ayuntamiento. mentira. Por Es favor. que es mentira. Claro. Exactamente lo Pues mismo. porque el resto no está imputado, porque no está ante un tribunal de cuentas el resto de concejales Pues de porque- Pamplona, porque sí. no hicieron lo mismo. Porque una organización Claro. como Justicia et Veritas no ha denunciado a los demás. Claro. Porque Justicia et Veritas Pues Pero usted tiene... podía haberlo denunciado, o tiene- no pueden denunciarlo, ¿no? Sí, pueden, pero no quieren. ¿Y por qué no quieren? Porque Uxue Barcos es la líder del cambio, porque Uxue Barcos es la que representa el cambio en esta comunidad. Por eso ha ido contra ella Justicia et Veritas desde Y 2000. porque le hizo diferente. Desde 2013, señor Sayas, desde 2013 han paseado a Uxue Barcos por todos y cada uno de los tribunales casi que hay de justicia, vamos a llamarle así, que hay en este país. Y su caso ha sido visto en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y han dicho que no hay caso. Ha sido visto por el fiscal del Tribunal Supremo del Estado y ha dicho que no hay caso. Ha sido visto en la Sala Primera del Tribunal Supremo y han dicho que no hay caso. Y efectivamente, Justicia et Veritas ha seguido y en estos momentos está en el Tribunal de Cuentas, que lo único que juzga, que lo único que va a determinar es si cobró de forma debida o indebida. Pero yo insisto, cobró de la misma manera que los Que otros... no. Que no, hombre, De la Es que eso no es pero verdad. Eso no puede decir, Claro. señor Martínez. Lo digo. Pues porque- es mentira. Pues deje explicar Vamos a por qué dejar que decimos termine. que no Pero es es lo que mismo. lo que dice es Vamos a mentira dejar que termine, y la por gente tiene que favor. saber que es mentira. Bien, Claro, en, no un se puede sistema, quedar así. en un sistema ideado por la señora Barcina y el señor Maya, los dos alcaldes de Unión del Pueblo Navarro. Y efectivamente, hoy salía en un medio de comunicación que el Tribunal de Cuentas ha admitido el auto del juez de instrucción número 2 de Pamplona, del señor Otamendi, y que ha sido aportado a la Secretaría del Tribunal de Cuentas. A este respecto hay que decir 2 o 3 cositas bien claras. Ese auto ha sido aceptado por la secretaria del Tribunal de Cuentas, no por la juez. No por la juez. En segundo lugar, ese auto no es firme, por lo tanto no puede tomarse en consideración para dictar sentencia desde la juez, que se llama consejera del Tribunal de Cuentas. Y por otro lado, y esto también es importante, el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona trata de un tema muy distinto al de las cuentas. Trata de lo que entendemos son calumnias vertidas por un medio de comunicación concreto contra la señora Barcos. Y por lo tanto no tiene nada que ver con el tema que se va a juzgar en el Tribunal de Cuentas. Y desde luego, si ese auto se tuviera en cuenta, sería absoluta, a la hora de tomar sentencia, sería absolutamente impugnable por aberrante. Pero yo insisto, la señora Barcos hizo exactamente lo mismo
que 50... Yo insisto, Pero es falso. ¿Y es falso por qué? Porque la señora Barcos estaba en Madrid, el resto no estaba. Y la señora Barcos lo que decía era que estaba en unas reuniones y cobraba por ellos, y lo que se tiene que demostrar es que efectivamente estaba, porque el resto estaba en las reuniones por las que cobraba. Y eso es lo que le diferencia a la señora Barcos del resto. Hizo exactamente lo mismo que el resto de grupos municipales. Y justificó la celebración de esas reuniones de la misma forma, manera y tiempo que el resto de los grupos municipales. El Tribunal de Cuentas hablará dentro de unos días, yo espero que sea cuanto antes, y entonces sabremos y podremos hablar con tranquilidad. Pero desde 2013 han estado manchando la imagen de la presidenta del Gobierno, insisto, porque es la líder del cambio en Navarra. El Tribunal de Cuentas hablará, suena ya la música, no nos vamos a poner de acuerdo por mucho que sigamos dialogando y reflexionando, así que lo que hacemos es en la próxima semana, el próximo miércoles, volver a hablar de todos estos temas, hablar de la actualidad política. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida regresamos con más temas. Hasta ahora mismo. Postres tradicionales de Ulzama. La leche de oveja es la materia prima de donde surgen estos deliciosos postres. Productos de la más alta calidad y únicos en el mercado a orillas del río Ulzama, que da nombre a un valle rico en vegetación, en pastos, en agua y en ganado. Nuestras ovejas son nuestro principal activo. Postres tradicionales de Ulzama.